Hola, muy buenas tardes en México. Bienvenidos a esta a esta 12ª edición de las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. El día de hoy tengo la oportunidad de dirigir la mesa número 3, titulada Inteligencia Artificial aplicada al Derecho. Entre los distinguidos participantes a quienes tendremos la oportunidad de escuchar el día de hoy, ¿sí? Se encuentra el profesor Ernesto Abril, otro profesor y gran amigo, Orión Vargas Vélez, así como Óscar Rafael Hernández Meneses, Andrés Mancilla y al final su servidor, quien también fungirá como moderador, Jesús Manuel Niebla Satarain. Y bueno, sin mayor preámbulo, me voy a permitir ceder la palabra a Ernesto Abril, quien es docente investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, quien nos abordará el tema titulado Derecho e Inteligencia Artificial. Adelante, por favor, profesor. Muchas gracias. En realidad, el tenor de la propuesta es indeterminación lingüística para el derecho de inteligencia artificial. Bueno, lo empiezo a leer, ¿ah? Porque tengo un tiempo determinado para explicarte, ¿eh? Vamos a la explicación. Leo. Quienes nos dedicamos a estudiar y enseñar teoría general del derecho, es habitual que confrontemos con el uso de técnicas de la lógica moderna y de la informática, formulando objeciones. Pese a ello, hay quienes en el ámbito de la teoría general del derecho muestran cierto entusiasmo por los avances del uso de las herramientas a fin de contribuir a la resolución de problemas prácticos involucrados en actividades jurídicas vinculadas a la adjudicación. Así, si la teoría del derecho quiere contribuir a lograr resultados relevantes en este terreno y al mismo tiempo para que todos podamos estar al tanto sobre aquello que resulta razonable esperar de esa disciplina, eh, será preciso considerar en forma analítica cuál es la índole de su relación con la ciencia jurídica. Igualmente tendremos que establecer cuál es el alcance y los límites de los aportes conceptuales que cada uno de ellos está en condiciones de alcanzar para desarrollar tal área común. Una de las objeciones más tradicionales a la incorporación de estas técnicas es que soslayan el carácter sociohistórico de los sistemas jurídicos y la dinámica que producen los cambios de legislación. Tales objeciones omiten el carácter general del análisis teórico que no concierne al estudio de un sistema jurídico en particular, sino al aparato conceptual de los juristas usan para describir sus sistemas jurídicos y que son aplicables para aludir a cualquier derecho positivo. Si bien las herramientas de la lógica moderna no pueden indicarnos cómo mejorar los argumentos, si pueden mostrarse de qué manera nuestras conclusiones están fundadas sobre las premisas que usamos en nuestros argumentos. Y este es el aporte valioso de la axiomatización del sistema jurídico. Como sabemos, el derecho es una herramienta para organizar el modo de vida de una sociedad. Para ello, ciertos patrones generales de comportamiento son necesarios para guiar acciones que deben, pueden o no hacerse. Los teóricos partidarios de la incorporación de la lógica al análisis del derecho destacan la conveniencia de tener una formulación precisa de las normas generales destinadas a dicha función de guía, identificándolas como puntos de partida, que son los axiomas, para derivar las instrucciones que hay que seguir en cada situación particular concreta. Dicho de otro modo, no es esperable que el análisis lógico se aplique por completo a cualquier sistema jurídico, pero sí que contribuya a clarificar conceptos que mejoren nuestra comprensión del fenómeno jurídico. En efecto, la lógica no puede indicarnos qué interpretación es posible de un texto legal y cuál es la correcta, pero puede clarificar la cuestión señalando qué consecuencias surgen de tal o cual decisión. Desde esta perspectiva, se admite que las ventajas de la ciencia de la computación están en condiciones de ofrecer para mejorar la estructura del sistema de normas, eliminar todo aquello que pueda contribuir
a las discrepancias cuando se lo pone en contacto con los programas que guían la ejecución de algoritmos. Se sostiene que existe la posibilidad de plantear esta cuestión desde un punto de vista que logre un equilibrio entre la computación y lo jurídico. Ello permitiría comprender que no existe un camino de una sola vía, sino que se trata de una ruta que puede ser transitada en dos sentidos. Dentro de esta propuesta conciliadora se desprende que la computación, que deja de ser el referente cuya certeza no se pone en duda y se convierte en un territorio siempre sujeto a críticas, refinamientos y validaciones que derivan de la propia esfera jurídica. De este modo, la teoría del derecho abandona la posición de destinatario pasivo para ejercer un papel activo en la construcción, corrección y desarrollo de dicha tecnología. Esto es así porque la respuesta depende de decisiones de legisladores y jueces, pero los modelos computarizados pueden prestar utilidad a los abogados para determinar si el caso de su cliente reúne todas las condiciones de un tipo dado que puedan resolverse automáticamente. No obstante, Susan Hack sostiene que la teoría del derecho como argumentación afirma la necesidad de sopesar los pros y contras en el razonamiento jurídico. Y para ello, la argumentación tiene que apelar a metanormas, como los principios y razones, sujetos a contraargumentos, lo cual hace que el proceso tenga un final abierto. Si esto es así, surge una dificultad para la posibilidad de una resolución automática de todos los casos en un tipo dado. Además, no es claro cómo estos modelos automatizados pueden suministrar un ranking no arbitrario de metanormas o anticipar un cambio inesperado en el mundo que algunas veces producen adaptaciones jurídicas inmediatas o un cambio en el sistema jurídico generado por el fenómeno de la derogación o creación de nuevas normas. Desde este punto de vista técnico, la objeción de Susan Hack constituye una dificultad que aqueja a la lógica y a la inteligencia artificial, a la que denominó derrotabilidad o monotonicidad. El problema tiene su origen en el lenguaje natural, que usan enunciados condicionales de la forma si A, entonces B, como ocurre con las formulaciones de normas generales. La ambigüedad semántica o sintáctica y la vaguedad en los términos generales ocasionan con frecuencia que el sistema de una expresión normativa sea indeterminado. Así, Carlos Alchurrón propuso una definición del condicional derrotable, como aquel que tiene excepciones implícitas que ocasionan en una fórmula condicional como si A entonces B sea verdadera, mientras que si A y C entonces B sea falsa. Y bueno, lo que está indicando es que ahí en C hay una excepción implícita que derrota al condicional si A entonces B. Esta dificultad fue la razón por la cual Hart sostuvo que toda regla, aún la más simple, puede concluir su formulación mediante la cláusula a menos que, indicativa de que tiene un conjunto de excepciones implícitas indeterminadas. A menos que las excepciones implícitas se hagan explícitas en el contenido del concepto de expresiones normativas, permanece indeterminado. El juez, al indicar la norma implicable, tiene que superar la indeterminación aludida por medio de una operación interpretativa que introduzca operaciones evaluativas. En síntesis, el principal problema que surge de la aplicación de normas generales a casos particulares es la de clasificar el caso a resolver como perteneciente a un caso genérico, que es el denominado procedimiento de subsunción. La dificultad en la clasificación puede surgir por falta de información necesaria. Tal es el caso de una transferencia en la que se ignore si hubo o no retribución, pero vaguedad semántica de algún término o expresión, como por ejemplo precio justo, en el que hay retribución, pero se duda sobre si constituye un precio de pago, el pago o de una cantidad inferior al valor del objeto transferido. En ambos casos, la duda versa sobre la transferencia, si la transferencia constituyó una donación o una venta. En el caso de la legítima defensa, por ejemplo, la duda puede producirse sobre si la defensa fue excesiva o proporcionada a la agresión recibida. En tales casos, superar la dificultad producida por la indeterminación requiere el uso de estándares evaluativos que justifiquen la decisión judicial. Ante la falta de determinación suficiente del significado, el intérprete está compelido
a tomar una decisión basada en cuestiones evaluativas que van más allá de la información lingüística. No obstante, las concepciones que incorporan al derecho principios, como es el caso de Ronald Working, sostienen el ideal del modelo deductivo de análisis de la adjudicación. Y en efecto, Working, además del ideal de completitud y consistencia, incorpora el ideal de justicia, pero el carácter deductivo del sistema jurídico sigue presente en su teoría. Se sabe hoy que no existe la menor posibilidad de resolver adecuadamente aspectos computacionales de un problema sin un cuidadoso respeto por la ordenación de los datos, lo que implica el discernimiento profundo y claro del lenguaje que los expresa y de sus dificultades. Superado actualmente el enfoque dogmático computacional, se propone hoy trabajar críticamente con los principios del lenguaje jurídico y poner en el centro de decisión jurídica como el problema central. Dentro de este nuevo programa, la información constituye el medio de tornar mínima la incertidumbre de cualquier deducción jurídica dirigida a construir, interpretar o aplicar la norma. Para ello, quien decide quién tiene que encontrarse en condiciones de reducir la incertidumbre y al mismo tiempo ser capaz de caracterizar adecuadamente tanto los cursos de alternativas de acción como las diversas situaciones del entorno que pueden alterarlos. El jurista requiere que la información sea oportuna y accesible, según sus propios patrones de consulta, los cuales se encuentran asociados a la estructura de los razonamientos y a sus métodos de argumentación. De allí que la relevancia de que tal perspectiva cobre importancia para la informática jurídica, en el empleo del lenguaje, del derecho, en la construcción del problema a decidir, en la estructuración del mismo y en la definición de los mecanismos intelectuales que se emplean para recuperar la información. A la definición conceptual de este enfoque han contribuido con fuerza similar dos áreas de conocimiento implicadas en la informática jurídica. Su parte computacional desarrolló los métodos de refinamiento que consisten en mejorar paulatinamente las soluciones. Estos hicieron posible el logro de soluciones cada vez mejores, pero también han contribuido a la acumulación de nuevos hallazgos teóricos y combinarlos en formas distintas. Por su parte, en la esfera jurídica, las contribuciones conceptuales han sido igualmente relevantes. Así, la teoría de la argumentación permitió caracterizar cuál es la estructura de una respuesta correcta en el terreno jurídico, colaborando de este modo a determinar cuándo hay en la misma inferencia y cuánto hay en la toma de decisión. Del mismo modo, también determinaron los rasgos que hacen que una respuesta pueda ser considerada mejor a otra. Y finalmente, también la metodología del derecho ha logrado caracterizar los diversos modos de alcanzar la solución en un problema jurídico y también cuáles son los métodos de representación del razonamiento al que normalmente se recurre. Todo este proceso se considera dirigido al objetivo general que busca producir programas de computación que emulen cada vez mejor el razonamiento humano, con lo que se está cumpliendo satisfactoriamente la predicción de Turing. Esto es, a la elaboración de esquemas abstractos para representar conjuntos de instrucciones unívocas, pero también al área jurídica han ido más lejos los planteamientos, dificultades y hallazgos de la nueva generación de sistemas legales expertos que contribuyen a un mejor análisis del lenguaje jurídico, de la estructura de sus inferencias y de los patrones decisorios y de justificación más usados en el derecho. De allí que en el futuro se tornará difícil concebir que en ambas áreas de análisis que prescindan de las transformaciones señaladas. De este modo, y en orden a la contribución de la informática jurídica en el área de las decisiones, conviene tener presente que la racionalidad de las decisiones consiste en hacer mínima la incertidumbre que ellas puedan generar y que esta minimización está directamente asociada en una parte por el manejo inteligente de la información y por otra en el uso de una estructura de razonamiento que sea aceptable en la comunidad a la que se dirige. La concepción inicial de la información, de la informática, no trabaja con datos, sino con información. Ello supone incorporar un valor agregado a los datos originales y este punto de partida conduce a la consecuencia de que el proceso de estructuración de los datos que genera la información debe guiarse con un propósito y un criterio jurídico previamente definido. El lenguaje del derecho determinó que en este proceso de construcción de la información
Todos los rasgos le son propios problemas de indeterminación lingüística, como la textura abierta, la vaguedad o ambigüedad, y la característica del orden jurídico que requirió para su análisis métodos de sistematización para abordar y clarificar problemas lógicos como el de la inconsistencia y las lagunas y redundancias. La existencia de esta única respuesta correcta como desideratum torna que las decisiones jurídicas busquen una y otra vez mejorar las soluciones a sus problemas de decisión, mediante un trabajo de sucesivas aproximaciones heurísticas que busquen avanzar en el camino nunca lineal que pueda conducir a una única respuesta correcta. Eso lo citó Alexi en una cita de 1989. Para finalizar, la equilibrada relación entre los aspectos computacionales y jurídicos no solo hacen posible lograr la mejor que la información jurídica puede ofrecer y abren de esta forma un futuro de mucha riqueza en el que se puede esperar grandes transacciones cualitativas tanto en el ámbito de la programación como en la teoría de la decisión jurídica. Muchísimas gracias, profesor Abril. Muy Sí, interesante su ponencia. Muy agradecido. muy, muy amable. Eh, gracias. Bueno, ahora daremos lugar a hacerle la palabra a nuestro segundo ponente, quien es Orión Vargas Vélez. A continuación, voy a permitirme abordar un poco de su amplísima semblanza. Es abogado, ingeniero, administrador, filósofo y profesor universitario especializado en inteligencia artificial aplicada a la justicia. Ha co-creado sistemas expertos como Juez Inteligente y lidera la Red Mundial de la Inteligencia Artificial aplicada a la justicia, Premagia. Con amplia experiencia en razonamiento probatorio, también es consultor y capacitador en varios países. Además, ha recibido distinciones por su mérito académico y docente. El día de hoy presentará el tema titulado Del caos al conocimiento, extracción de información y predicción en el derecho a partir del análisis de patrones de datos. Profesor Vargas, le cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Manuel, por esta invitación. Para Enriques y para Carmen Patricia también por esta invitación. Entonces, señores, inteligencia artificial. Y lo primero que vamos a decir es la gasolina, el combustible, el petróleo, el agua, si se quiere, de la inteligencia artificial son los datos. Voy a repetir eso. La gasolina, el combustible, el petróleo que da inicio a la inteligencia artificial se llaman datos. Primer asunto. Segundo asunto, ¿qué son los datos? Y entonces decimos que los datos son una hilación de caracteres que describen una realidad. Y digámoslo de otra manera, los datos son aquellas observaciones que hacemos en bruto. Entonces, un ejemplo de un dato es el número 8. Cuando vemos el número 8, hacemos una observación en bruto y entonces decimos que allá hay un carácter que describe algo. Miren lo que hemos dicho, que describe algo. Pero entonces se hace muy necesario, sobre todo para los ingenieros que hacen desarrollo de sistemas a través de aprendizaje automático supervisado, no supervisado, por refuerzo o a través de aprendizaje profundo, poder de ese dato, es decir, de esa observación en bruto, extraer información. Y entonces, de alguna manera, lo que hacemos con ese número 8, al que hemos llamado dato, es dotarlo de un significado o de un contenido. Y entonces, si al lado de ese número 8 ponemos A.M. Entonces, ese dato ya ubicado con ese contenido se nos convierte en las 8 de la mañana. Y entonces, de alguna manera, miren que lo que estamos haciendo y lo que hacen los ingenieros es básicamente eso, es decir, es cómo extraer información del océano de los datos.
Y entonces lo primero que hacemos es tener observaciones en bruto, es decir, datos, y luego dotarlos de un determinado contenido o significado para poder extraer alguna información. Ahora bien, luego de que tenemos ese dato y lo convertimos en información, dándole un sentido, un contenido, un significado, entonces lo que hacen los ingenieros de sistemas es ubicarlo en un determinado contexto. Entonces, tres cosas importantes hemos dicho: datos, información, contexto. Y esa palabra contexto es muy importante porque hoy en día todos estamos hablando y usando y empleando en nuestra vida diaria modelos de lenguaje grande. Entonces, de alguna manera, señores, todo el mundo está hablando de que hoy en día, casi que en la mitad de la pregunta que le hacemos a un modelo de lenguaje grande, está la mitad de la respuesta. Y por eso es que de alguna manera hoy en día se habla de un tema que es ingeniería de prompts, ingeniería de indicadores o indicaciones que le damos, digamos que a los modelos de lenguaje grande como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Llama, Perplexity, para que ellos, de los datos que le proveemos y que se los ubicamos en un determinado contenido, ellos puedan ubicarlos en un determinado contexto y darnos la respuesta a la pregunta. Entonces, miren lo que hemos dicho. ¿Qué son los datos? Es una hilación de caracteres que describen una determinada realidad. Pero, ¿qué es la información? Uno podría decir, la información es la respuesta a la pregunta. Es decir, es aquella porción de los datos que tiene impacto en el proceso de toma de decisiones. Voy a repetir eso. Los datos son una hilación de caracteres que describen una realidad. La información, respuesta a la pregunta, es decir, es aquella porción de los datos que tiene impacto en el proceso de toma de decisiones. Y aquí es donde se vuelve importante el tema de la pertinencia, por ejemplo, en materia probatoria. Es decir, no todas las pruebas son importantes. Solo hay algunas de ellas que tendrán impacto en el proceso de toma de decisiones por parte del funcionario jurisdiccional, parte de un juez, por parte de un fiscal. Entonces, de alguna manera, señores, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día con la inteligencia artificial? Nos ahogamos en océanos de datos, pero rara vez tenemos información. Voy a compartir pantalla un momento para poder ilustrar un poco mejor esto y voy simplemente a mostrar una pequeña piscina de los datos. Jesús, dime si ahí se observa bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, señores, miren que allí tenemos unos bloques de Lego y los he colocado por el frente y por el reverso. Entonces, de alguna manera, miren que allí tenemos datos, es decir, observaciones en bruto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Lo que tenemos que intentar hacer de alguna manera es descubrir cuáles son las variables que se presentan en esos datos que estamos observando. Y entonces podríamos decir que una primera variable es el color. De igual manera, podríamos decir que una segunda variable es el tamaño de los bloques. Una tercera variable, si ustedes los miran por el frente, miren que tiene como un número de taches o de conectores. Entonces podríamos decir que también tienen un número de conectores macho. Y si miran los que están por el revés, entonces podríamos decir que tienen un número de conectores hembra. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Miren que vimos una observación en bruto, un pequeño océano, una piscina de unos datos, y lo que hacemos es dotarlos de un significado o contenido con algo que los ingenieros llaman variables o características. Y esto es muy importante para las máquinas, sobre todo cuando las máquinas aprenden a través de aprendizaje automático no supervisado, lo que llamamos Machine Learning Unsupervised. ¿Por qué? Porque realmente las máquinas no van a aprender a decir que estos son bloques de Lego, sino que realmente los objetos que tienen determinadas características o variables.
En este caso dijimos que 4 características o variables. Primera, color de los bloques. Segunda, tamaño de los bloques. Tercera, número de conectores macho. Cuarta, número de conectores hembra. Entonces, de alguna manera, la máquina puede que no entienda qué es un bloque Lego, el que está ella de alguna manera percibiendo allí en su sistema, sino que simplemente tiene unos objetos que tienen unas determinadas características. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, pero también hay otra variable que es la forma. Hay unos que son de forma cuadrada y otros que son de forma rectangular. Está bien, no hay ningún problema. Es decir, lo bonito es que una máquina puede almacenar en su memoria 1.000.000 de características. El ser humano no. Entonces, la máquina puede almacenar 1.000.000 de características de determinados objetos, pero las puede procesar en una millonésima de segundo. Y pilas con eso. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Datos o información? Necesitamos información, es decir, la respuesta a la pregunta. Es decir, ¿cómo meterme en la piscina de los datos para poder estructurar y organizar patrones con variables o características establecidas que me permitan hacer lo que los ingenieros llaman correlaciones? Es decir, cómo se relaciona una de esas variables o características con otra variable o característica, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Y luego, pues básicamente luego de esas correlaciones, podríamos hacer algunas descripciones y posteriormente algunas predicciones. Voy a repetir eso. Tenemos unos datos en bruto y lo primero que hacemos es dotarlos de un significado o contenido para poder extraer de ellos alguna información. Y entonces lo que hacemos es decir, esa pequeña piscina de datos que vemos allí, pues tienen algunas características y hemos mencionado color, tamaño, número de conectores macho y número de conectores hembra. Ahora bien, luego lo que intentamos es ubicarlos en determinados patrones, organizarlos, y eso es lo que hace una máquina. Para a continuación comenzar a hacer algunas correlaciones, es decir, los ingenieros y específicamente en estadística hablamos de correlaciones como aquellas relaciones que pueden ser positivas, negativas o simplemente nulas o neutras, es decir, no se presenta una correlación. Entonces, de alguna manera, señores, si nosotros observamos aquí en este océano de los datos, miren que tenemos un color verde, un color, digamos que verde claro, un verde oscuro, luego tenemos un color azul y un color beige. Entonces ahí tendríamos 4 colores que obedecen a una característica que llamamos color. Pero si miramos el tamaño, entonces podemos observar que de alguna manera hay un bloque que es el de color verde claro, el que tiene mayor tamaño. Luego le sigue el bloque de color verde oscuro y posteriormente cualquiera de los dos restantes que serían los bloques azules y los bloques beige. Entonces, ¿qué podríamos decir? Hombre, tenemos 3 tamaños en esta piscina de datos. Tenemos unos bloques, digamos que largos, otros medios y otros cortos. Por ejemplo, si hablamos de longitud o si hablamos de tamaño, entonces grande, mediano, pequeño. Usted puede denominar como quiera las características, solo es que se las defina bien a la máquina y la máquina obviamente las va a guardar en su memoria. Repito, color, verde claro, verde oscuro, azul, beige. Tamaño. Entonces, tamaño decimos, hay bloques que son grandes, hay bloques medianos y hay bloques pequeños. Entonces uno podría decir, listo, sigamos, miremos el número de conectores. Entonces, miren que los bloques largos tienen, en este caso, 8 conectores macho. El bloque mediano tiene 6 conectores macho. Y los bloques pequeños tienen 4 conectores macho. Pero si los giramos, entonces decimos, los bloques largos tienen 3 conectores hembra, los bloques medianos tienen 2 conectores hembra y los bloques pequeños tienen un conector hembra.
Ahora bien, vamos a correlacionar esto. ¿Qué podríamos correlacionar? Podríamos decir que a mayor tamaño del bloque, mayor es el número de conectores macho y hembra. Pero también podríamos decir que de alguna manera el color no tiene una correlación con, digamos que el tamaño de los bloques. Miren que tenemos un bloque beige, pero también tenemos un bloque azul y se corresponde con un bloque que tiene 4 conectores macho y un conector hembra. Entonces, de alguna manera, miren que se presenta una relación, por ejemplo, entre el tamaño y el número de bloques, perdón, de conectores macho y hembra, pero no se presenta ninguna relación entre, digamos que el color y el tamaño del bloque. Ahora bien, ¿qué podríamos entonces decir? Los bloques de Lego, ¿para qué se utilizan, señores? Pues para hacer conexiones y poder construir determinadas figuras. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Podríamos decir que los bloques de mayor tamaño permiten hacer un mayor número de conexiones. Repito, los bloques de mayor tamaño permiten hacer un mayor número de conexiones. Y luego, lo que le preguntamos a la máquina. Supónganse que yo les digo a ustedes, recuerden los tamaños, largo, medio, corto. Si yo les digo a ustedes, tengo en mis manos un bloque de tamaño extra largo, ustedes como máquinas, ¿qué podrían predecir? Entonces uno podría decir, hombre, si el tamaño no es ni largo, ni medio, ni corto, sino que es extra largo, entonces podemos predecir que con ese bloque, perdón, que ese bloque tendrá un mayor número de conectores machos y hembra y por ende se podrán hacer muchas más conexiones independiente del color del que sea ese bloque. Voy a repetir. Entonces, si les digo que hay un bloque extra largo, podríamos decir, ese bloque extra largo tendrá un mayor número de conectores macho y hembra y por ende con él se podrán hacer un mayor número de conexiones independiente del color que se tenga. Señores, esto es simplemente algo muy sencillo que quería presentar hoy y mil gracias a Enrique y a Carmen y a Manuel pues por haberme dado la oportunidad de hablar de una manera, digamos que muy sencilla, como para un niño chiquito, de lo que son los datos y su diferencia con la información y la importancia de ubicar esa información en un determinado contexto. Manuel, mil gracias. Al contrario, profesor Vargas, como siempre, sus aportaciones muy interesantes y muy didácticas. Le agradecemos el tiempo y su dedicación el día de hoy. Muy bien, pues bueno, dando seguimiento, sí, a las presentaciones calendarizadas para esta mesa, me voy a permitir cederle la palabra a Oscar Rafael Hernández Meneses, quien es doctorando en Derecho con orientación ambiental en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la misma Casa de Estudios y licenciado en Derecho por la UJAT, coordinador del Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible de la revista Ciencia Jurídica y Sostenibilidad, revista audiovisual de investigación, coordinador académico del Seminario Permanente Diálogos por la Justicia Climática. El día de hoy nos presentará el tema Ciencia Jurídica e Inteligencia Artificial, reflexiones a partir de redes bibliométricas. Sin mayor preámbulo, me permito cederle la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho. Antes que nada, quisiera dar las gracias, felicitaciones y el reconocimiento a los organizadores de este evento, doctor Enrique Cáceres, muchísimas gracias, a Manuel por la estupenda moderación, así como a Orión y a Ernesto, profesores que me antecedieron en mi intervención con importantes y brillantes disertaciones. Eh, Sería que, Manuel, cualquier situación que me desconecte del internet me puedes indicar y me conectaré a otro módem, así como también si me quedo si no sé mi pantalla, igual le podrías avisar. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, voy a empezar y voy a compartir la pantalla. No voy a poner las diapositivas en modo presentación porque voy a transitar en otras páginas. Yo quisiera iniciar con esta frase de
que se refiere a la tecnología no es buena ni mala, ni siquiera es neutra. Y ahorita que precisamente Orión habló acerca del tema de los datos, que vienen siendo más que nada el combustible de la inteligencia artificial, pues fue una analogía muy acertada, porque básicamente nos encontramos hoy en día en un gran mar de datos y un gran mar de innovaciones. Yo quisiera aquí presentarles nada más, yo seguramente muchos lo conocen, de la empresa OpenAI. Uno de sus últimos productos es el creador de videos, de video a texto, el programa Sora, así como también por parte de Apple, que introdujeron en su última versión del iPhone y actualización el movimiento, el control del movimiento del iPhone por los ojos. Entonces, día con día estamos en una cantidad de temas tecnológicos que lejos de querer prohibir, más bien tendríamos que ir regulando, ¿no? El tema que me toca a mí impartirles en estos 20 minutos es ciencia jurídica e inteligencia artificial, reflexiones a partir de las redes bibliométricas. Yo quisiera ir iniciando con unas 3 definiciones breves, definiciones construidas con los diversos autores que a lo largo de la presentación podemos ir observando, pero básicamente es inteligencia artificial, ciencia jurídica y redes bibliométricas, como parte de mi postura epistémica. Pues la IA, de hecho, a lo largo de todo este evento, pues ha sido definida múltiples veces. Cada autor, cada ponente presenta diversas definiciones, pero básicamente se define como la habilidad de un sistema para interpretar y aprender de datos externos para lograr objetivos específicos. Es un tema que ya a fines de los años 50 y pues hay todo tipo de inteligencia artificial, desde las analíticas hasta las que buscan ser más humanizadas, diferentes productos, que de hecho el tema de la IA, pues últimamente como lo han podido ver, es un tema que se ha estado mucho mercantilizando, es un tema que vende mucho y que es muy atractivo ya si lo vemos desde el lado del capital, el capitalismo, pues es un tema que puede vender mucho y que la misma dinámica pues está haciendo que haya más inversión. Y en el tema de la noción de ciencia jurídica, pues yo me baso desde una perspectiva sistémica y de ciencias de la complejidad, que es parte de las investigaciones que se están haciendo aquí en la UNAM. Pues básicamente yo la defino como un estudio crítico interdisciplinario de los sistemas normativos que regulan las relaciones sociales, considerando el derecho como un fenómeno dinámico y en una constante interacción. Y bueno, el tema de las redes bibliométricas son las representaciones gráficas que muestran las relaciones e interconexiones entre elementos asociados a la producción científica, como autores, instituciones, países, palabras clave o revistas. El tema de la cienciometría, que es el que parte lo anterior a las redes bibliométricas, es un tema que no es relativamente nuevo, es un tema que ya viene estudiándose desde hace varias décadas, pero considero que parte de la exposición que les voy a presentar aquí, pues es justamente buscar esa interconexión entre la inteligencia artificial, la ciencia jurídica y el uso de las redes bibliométricas. Aquí tienen una representación, más adelante veremos cómo logré hacer esta representación, pero es una red bibliométrica hecha con un programa que se llama BossBeaver, que resume 600 fuentes recuperadas de la base de datos Science Direct. Y bueno, este tipo de representaciones tienen una gran correlación con el tema de la IA, puesto que muchas tendencias de la inteligencia artificial en el campo del estudio de la producción científica van encaminadas a poder estudiar esas dinámicas y esas tendencias. Aquí está mi hoja de ruta, lo que veremos en esta exposición, y estas son mis preguntas principales que espero poder responder de la manera más integral a lo largo de esta exposición. Es cómo ha influido la IA en el desarrollo de la ciencia jurídica, qué aportes pueden ofrecer las redes bibliométricas para identificar estas tendencias y vacíos en la investigación jurídica, qué impacto tienen las investigaciones jurídicas sobre la IA en la formulación, cómo pueden los juristas aprovechar estas herramientas. El término de la inteligencia artificial proviene desde el año 1956 en un taller, una serie de talleres en Dartmouth College en Estados Unidos. Aquí tienen una fuente
Y aquí tienen una fuente ya especializada que te habla básicamente de una línea del tiempo de los diversos conceptos que hay en torno a la IA, desde los estudios de Gödel, Turing, en los años 40, 50, así como diversas nociones que se han ido construyendo, redes neuronales, y lo más reciente, Deep Learning, el tema de la robótica, etcétera. Como he estado muy pendiente de las mm, intervenciones de los paneles anteriores, pues una pregunta muy constante que hacen las personas es, ¿qué tanta regulación tenemos respecto a la IA en México? Y bueno, yo les puedo decir que de manera muy sistémica, sí existen varias leyes en México que tratan el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si nos vamos a la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos, pues hace mención en el artículo 87 al tema de la inteligencia artificial. O sea, en el marco jurídico mexicano hay diversas leyes en las cuales sí hay cierta incursión de estos términos tecnológicos en en diversos artículos. También tenemos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, donde se hablan acerca de otros conceptos que tienen una correlación con el tema de la IA. Y, por ejemplo, aquí está el tema de las cadenas de bloques, el blockchain, así como también el tema del metaverso. Así también en la ley de transición energética se habla de tecnologías inteligentes y otros ordenamientos que hacen mención al tema, a diversos temas tecnológicos. Pueden ser el Código Fiscal de la Federación, ya que habla acerca de georreferencias, vistas satelitales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla acerca incluso el tema de las videoconferencias, etcétera, ¿no? Son algunas legislaciones que manejan términos tecnológicos como lo que estamos viendo actualmente. Bibliometría, cienciometría y ciencia jurídica. Pues como ustedes saben y como han estado señalando en en diversas mesas, pues nos encontramos en un gran mar de datos. Yo les puedo presentar aquí, al menos en las bases de datos que tiene suscrita la UNAM, todas estas bibliotecas y repositorios digitales que nos arrojan una cantidad muy elevada, yo podría decir millones de publicaciones, artículos, libros, reseñas, memorias de seminarios. Y básicamente, ¿qué hacemos cuando encontramos este mar gigante de información? Pues en muchas ocasiones puede ser también una bendición, pero también puede ser un cierto desafío, porque en toda investigación, pues el factor humano, pues la persona no puede absorber ni puede leer una cantidad de artículos al día. La persona incluso se cansa, la persona no puede acudir a tantas bibliotecas, a tantas bases de datos, a tantas bases de datos. Entonces, lo que requerimos es herramientas que nos ayuden a hacer esos estudios. Para eso está la bibliometría y la cienciometría como disciplinas, pero que pueden tener ciertos matices para poder auxiliar al derecho, desde luego con el apoyo de la inteligencia artificial. Aquí tienen una imagen que es una analogía de una biblioteca, todo el mar de libros, el mar de conocimiento que a muchos nos gusta estar interactuando, pero que representa varios desafíos, ¿no? Y aquí hay, pues la bibliometría consiste en el análisis cuantitativo de la producción científica. Ahí está la palabra clave, cuantitativo, para investigar estructuras, dinámicas, tendencias y relaciones, ¿no? ¿Ok? Desde los 40, incluso antes, se empiezan a hacer estudios acerca de la literatura científica. No es sino hasta el auge tecnológico de algunos años para acá que se crean ciertas herramientas para poder mejorar las investigaciones y el análisis de la ciencia de la ciencia. Yo me voy del lado del estado del arte, como muchas otras aplicaciones pueden tener esto de la cienciometría, pero sí podemos saber que, por ejemplo, el método tradicional del estado del arte, pues consiste en la búsqueda de la información, la búsqueda sistemática a partir de la experiencia, revisando las bibliografías, atendiendo siempre a la experiencia de los tutores de tesis, etcétera. Pero una de las ventajas de la bibliometría es que nos puede ser útil para formar un criterio más ampliado acerca de un tema de investigación. Yo aquí quiero ponerles dos programas que son útiles para hacer revisiones bibliométricas, usando que nos quedan 10 minutos, ¿sí? Ok. El programa Boss-Bauer y el programa
BiblioShiny. Son dos programas, tienen propósitos distintos, pero antes de hacer una ejecución de los mismos, quiero ponerles aquí nada más sobre la mesa que la bibliometría tiene una serie de pasos y uno de los más importantes es establecer un protocolo de búsqueda. A veces, cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo, en Google, sobre cierto tema, hacemos la búsqueda y si queremos hacer la misma búsqueda posteriormente, ya los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque la dinámica cambió, se amplió la información, información quizás fue borrada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de los protocolos de búsqueda estriba en llevar un mapeo, un cronograma, un historial de cómo hicimos una búsqueda, en qué base de datos. Entonces, en cada búsqueda de base de datos, si queremos hacer bibliometría, tenemos que crear un protocolo de búsqueda y utilizar las palabras exactas para poder hacerlo. Aquí tengo la imagen, una pantalla de solamente en Scopus, una búsqueda sobre inteligencia artificial, law y legal, que son con los operadores booleanos las palabras para poder encontrar. Aquí salen 3,408 textos y obviamente no hay capacidad humana para poder revisar esos 3,400 textos. Y aquí tengo otro en Science Direct donde aparecen 66,000. Básicamente, lo que hicimos fue meter esto en un programa y este programa nos fue mapeando algunas líneas de coocurrencias, líneas de correlaciones entre palabras clave. Aquí tenemos un grafo, una gráfica, una representación gráfica sobre 600 fuentes y aquí en el programa, ¿sí? Aquí tenemos otra. Y lo que ven aquí al lado a la derecha es una interpretación hecha por ChatGPT 4, que es útil porque si bien nosotros podríamos interpretar esto, hasta cierta forma el ChatGPT es útil para poder darnos una guía siempre y cuando pongamos adecuadamente los prompts, los registremos y tengamos un historial de todo eso. Bueno, voy a poner un caso de estudio aquí. Pasa que yo estoy estudiando el doctorado en Derecho en la UNAM y mi tema es sobre justicia climática. A mí me fue muy útil el tema de la bibliometría porque hablando de justicia climática en términos jurídicos, pues es un tema muy complejo y que incluso hasta cierto grado está lleno de diversas interpretaciones, diversas fuentes, diversos autores y bueno, la idea es por dónde empezar, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer la ejecución de un programa que se llama Programación una consola R. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis bibliométrico de una cantidad N de fuentes sobre justicia climática. Esto es una tesis de investigación jurídica. Es parte de una investigación, una parte de la aplicación práctica del derecho. Y, a ver, un momento. Aquí está. Son 1,000 fuentes catalogadas el 23 de septiembre del año 2024. Aquí me aparecen que la descarga de las fuentes son muy completas. A ver. Y aquí vamos a poder ver en términos generales qué tanta información disponemos. Tenemos de esas 1,000 fuentes, tenemos 55,000 referencias, 2,300 palabras claves, tenemos 2,396 autores y básicamente esto nos habla en términos cuantitativos cómo estamos en materia de información. 55,000 referencias es un número considerable, aquí lo podemos hacer de una manera muy sintética. A través de esta plataforma podemos ver cuáles son los autores más relevantes, podemos ver cuáles son las universidades de mayor producción científica, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los documentos más citados y tener acceso a ellos. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más mencionadas, pues, cambio climático. Podemos hacer una nube de palabras, otro tipo de gráficas a este mapa de árbol que igual nos selecciona, nos señala la frecuencia de las palabras, así como también podemos hacer otras revisiones como las redes de correlaciones. Entre más grande es el clúster, más grande es la mención y entre más alejado es ahora sí que
la frecuencia con la que ha estado estudiando estos temas, se han estado estudiando. ¿Ok? También podemos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, entre colaboraciones. Aquí podemos incluso saber que existen grupos de investigación con quienes colaboran y cómo están segmentados. Podemos revisarlo por institución. Por ejemplo, aquí podemos ver que la Universidad de California es una universidad que tiene muchísimas redes, muchísimas correlaciones con otras universidades, pero por ejemplo hay grupos como la Universidad de Sydney, y otros, aquí dice investigadores independientes, pues que están trabajando de manera diferente. Aquí podemos sacarle algunas conclusiones, por ejemplo, que la justicia climática, como parte de ellos, se la están trabajando de una manera coordinada o con un solo enfoque, y podríamos revisar estas otras fuentes y como grupos de investigación que están trabajando de una manera diferente en la temática. Puede haber muchas conclusiones. Aquí tenemos también una representación gráfica de colaboración ya entre países, entre nacionalidades. Todo esto, ¿de dónde lo sacamos? De algo que se mencionaba incluso en la conferencia anterior, de parte de los datos. No hay que subestimar, por ejemplo, las palabras clave que mandamos en un artículo. No hay que subestimar, por ejemplo, las referencias que ponemos en el artículo, porque son muy importantes para poder crear estos análisis bibliométricos. Y creo que me quedan unos pocos minutos, 3 minutos, pero bueno, aquí tengo, si yo no hubiera hecho ese estudio bibliométrico para poder extraer, por así decir, las tendencias, los temas nodo, los temas nicho, los autores más importantes, los menos citados, los más citados, me pudiera encontrar en este mar de información que es excesivamente grande, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí también tengo el programa BossBuilder, que es un poco más sencillo de utilizar. Esto únicamente se puede extraer la información. Aquí les voy a mostrar cómo. Aquí, aquí tengo la herramienta Scopus y aquí hay un botón que señala exportar a CSV, que básicamente es exportar a tablas, por así decirlo, como de Excel, que tiene todos esos metadatos. Todos esos metadatos. Entonces, en esa medida, pues podemos ir haciendo estas redes biométricas. Ahora, como me quedan creo que 2 minutos, aquí vamos a ir respondiendo las preguntas que nos planteamos en el principio. ¿Cómo ha influido la inteligencia artificial? Pues la IA ha ido transformando la práctica jurídica. Hay muchísimos márgenes para poder automatizar procesos, desarrollar nuevas metodologías. En este caso, en mi caso, como lo vengo aplicando, es en la investigación jurídica, así como también esto nos puede servir para poder analizar qué se está investigando o cómo se está investigando el tema jurídico. ¿Qué aportes ofrecen las redes bibliométricas? Pues permite identificar las tendencias, detectar vacíos en la investigación, facilitar la colaboración y priorizar áreas emergentes. Aquí, ¿qué impacto tienen las investigaciones jurídicas sobre la IA en la formulación de investigaciones jurídicas? Básicamente, si no tenemos datos, lo que no se mide, pues no se puede combatir. Entonces es importante que generemos mayores bases de datos, que generemos mejores programas más intuitivos para poder ir marchando hacia legislación más eficaz, más efectiva. Y bueno, ¿cómo pueden los juristas aprovechar? Una cosa podría ser aprovechar la IA en términos de la práctica jurídica cotidiana, y otra podría ser en tema de enseñanza del derecho, aprendizaje del derecho e investigación jurídica. Entonces, hay muchísimos márgenes de aprovechamiento. Pues la integración de la inteligencia artificial y las redes bibliométricas en la ciencia jurídica no solamente pueden representar un avance metodológico, sino también una transformación conceptual en cómo se aborda el derecho en contextos contemporáneos. Esta herramienta permite superar las limitaciones de los métodos tradicionales, como el análisis narrativo, al ofrecer una perspectiva más amplia y basada en datos sobre las tendencias, vacíos y dinámicas de la investigación. En este contexto, la ciencia jurídica debe adaptarse como un sistema dinámico que interactúe de manera efectiva con los avances tecnológicos sin perder de vista los valores fundamentales de los derechos, equidad y sostenibilidad. Y bueno, debido a la propia temática del Congreso, pues aquí hay una breve relación general entre lo que es el neuroderecho, la IA, la ciencia jurídica y las redes bibliométricas. Y bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo, voy contabilizando, y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Oscar. Un tema también muy interesante, ¿sí? Y relevante sobre, bueno, la temática que estamos abordando hoy en día, particularmente es la perspectiva de la convergencia entre el derecho y la inteligencia artificial. Bueno, por cuestiones de seguir dentro del tiempo proyectado para esta mesa, me voy a permitir cederle la palabra a Andrés Mancilla, quien nos va a presentar el tema Los modelos computacionales en la solución de controversias jurídicas. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a el profesor Mancilla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerle al doctor Enrique Cáceres Nieto por la invitación. El tema que voy a exponer se basa exclusivamente en un libro que publicamos en Tirante lo Blanc, con la intención de resolver un problema que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es la judicatura, al nivel del tamaño que ha llegado la judicatura y que la ineficiencia que representa ese tamaño nos afecta diariamente en la vida. Entonces, todos estos desafíos organizacionales, operativos, estructurales, que finalmente se manifiestan en los típicos problemas como la sobrecarga, la falta de recursos humanos y materiales para poder resolver los juicios, la propia ineficiencia en los procedimientos, entre otros, nos ha conducido inevitablemente a crear una alternativa válida. Esta alternativa la materializamos basados en una idea la propia idea se divide en dos caminos. El primer camino de ellos es el proceso dentro de su propio fin teleológico implica que es determinista. El determinismo es un concepto bastante complejo, por lo cual definimos que el determinismo se aplica en el derecho procesal en específico como un determinismo jurídico procesal. Este determinismo jurídico procesal lo manifestamos con la idea, una vez más, desde el punto central, en el cual ya sea tanto en desahogo del procedimiento como en la propia decisión que toman los jueces en muchos escenarios, se manifiesta de manera automática. En el proceso resulta completamente evidente, pues, las reglas procesales definen pretérитamente cómo se debe prescribir la conducta dentro del proceso, ¿no? Y con relación a la decisión, ya es un concepto un poco más amplio. Lamentablemente la metodología no se ha desarrollado sobre eso. Existen trabajos de investigación en curso con relación a eso. Pero es lógicamente válido que en casos fáciles, en los cuales el criterio con base en el cual se debe decidir ya está marcado, dígase por un precedente judicial, dígase por una propia práctica judicial de los tribunales, ¿no? En el libro lo que pretendemos explicar es, nacido de este problema, podemos, uno, darnos cuenta que, que los propios procesos que le delegamos al Estado para nosotros desovar, se pueden desovar a través de mecanismos alternativos de solución de controversia. En nuestro caso en específico propusimos el arbitraje. Y el arbitraje se va a manifestar evidentemente a través de los principios de igualdad, legalidad, la competencia que se define a través del acuerdo arbitral o la cláusula arbitral, ya sea el caso. Y evidentemente las formalidades esenciales del procedimiento. Se notifica a tiempo, usted tiene su derecho a audiencia y la resolución que se le va a proporcionar debe estar basada en, evidentemente, normas prescritas preteritamente con el fin de solucionar ese problema. Esto se vincula con la teoría de autómatas y lenguajes formales, que básicamente es la base de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de la teoría de autómatas hay cuatro rangos, ¿no? Uno de esos rangos son los autómatas deterministas, finitos deterministas. ¿Por qué son finitos? Porque el volumen de estados que integran el autómata son finitos. Y son deterministas porque la relación de valores de entrada con transiciones de estado a estado es determinado. Es decir, imaginemos que estamos en el estado Q0, ingresamos el valor 0 y transitamos al valor Q1. Si ingresamos estando en el estado Q0, el valor 1, no podemos transitar al valor Q1. Deberíamos transitar a un valor Q2, Q3, etcétera, ¿no? Entonces está determinado, ya sea conociéndose el valor de ingreso al estado en el cual se transita. Esto se manifiesta, curiosamente, de forma similar a cómo son los procesos en la judicatura. Cuando uno presenta una demanda, la demanda inevitablemente nos trae tres estados, es decir, o se admite, o se previene, o se desecha. El simple hecho de presentar una demanda no nos conduce inmediatamente a la audiencia, no nos conduce inmediatamente a una sentencia, es decir, es un conjunto de pasos que en dependencia de los valores de ingreso al autómata es que sabemos cómo es que se va a desarrollar. Esto en paralelo nos llevó a analizar qué es lo que sucedería si el argumento de ingreso fuera una jurisprudencia que a la misma vez se manifestara como la práctica recurrente con relación a, y pusimos en, y bueno, el ejemplo que utilizamos recurrentemente son los juicios ejecutivos en materia mercantil, ¿no? En los cuales específicamente un pagaré
el volumen de excepciones que se pueden presentar en contra de la pretensión de parte a la hora de hacer cumplir este título de crédito son los que están en el artículo 8 de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, que si mal no tengo entendido son alrededor de 14, 15 fracciones, es decir, 14, 15 posibilidades, es decir, no es enunciativo, sino limitativo. Son solo este volumen de 14 opciones las que tienes, lo cual se puede hacer una ramificación y entender cómo se puede comportar el procedimiento y la resolución relacionada con ese procedimiento, cómo va a ser. Evidentemente, la línea difusa entre lo que termina siendo un caso fácil y un caso difícil es otra de las cosas que lamentablemente no se ha podido determinar, pero una vez que estamos en la evidente situación de un caso fácil, podemos decir que incluso hasta la deliberación relacionada con el proceso se desahoga de manera automática, basada única y exclusivamente, en este caso en específico, en una jurisprudencia de carácter vinculante, ¿no? Como son las jurisprudencias, específicamente los precedentes, ya que se implementó el nuevo sistema. Entonces, lo que proponemos en el libro, más que nada, es en juicios, no en juicios, en controversias relacionadas con pedí Mercado Libre tal cosa, Mercado Libre o me la trajo mal o no me la trajo, o sí la trajo pero se la entregó al vecino y el vecino resulta que no me lo ha dado a mí, cosas relacionadas también con Conducef, comercio electrónico en específico y relaciones financieras en específico. Creemos que se puede solucionar a través de estos mecanismos, incluso interacciones en la rama mercantil, ¿no? Para no tener que sucumbir lamentablemente a la incapacidad que se está manifestando, no ahora, hace muchísimo tiempo, porque en mi opinión creo que nosotros los seres humanos cometimos el error de cederle al Estado demasiados de nuestros derechos y entre ellos estaba hazte cargo de todo. Incluso si yo tengo un problema con mi hermano, pues lo resuelvo en la judicatura. Y es como no, hay mecanismos alternativos en el cual el propio sistema de la judicatura no se atasca por tantos valores de ingreso, para que la redundancia, ¿no? Al propio sistema. Entonces lo que proponemos en el libro única y exclusivamente es eso, modelos computacionales, perdón, para la solución de controversias, que son controversias que realmente la puede resolver cualquier persona, incluso en muchos escenarios es provechoso que no lo resuelva un juez, que lo resuelva un árbitro o que lo resuelva otra persona experta, por así decirlo, en materias como por ejemplo comercio electrónico, donde uno llega con factores de comercio electrónico de un juez civil y el juez civil a lo mejor es muy ducho en incumplimientos de contratos de depósitos, pero no tiene la menor idea de cómo funciona el comercio electrónico y termina decidiendo de la manera que necesita decidir para que el proceso avance y no se la atasque, porque realmente lo que buscan es resolver rápido, no realmente resolver de fondo. Y aún así, con la intención de querer resolver rápido, no termina resolviendo. Y bueno, esta es básicamente nuestra exposición y basado en este libro, se los comparto a quien guste. Le enviamos unas copias, perdón, al doctor Enrique Cáceres Nieto, ahí se las puede compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mancilla. Muy interesante su presentación. Bueno, a continuación tengo la oportunidad de presentar mi colaboración del día de hoy. Bueno, previo a esto, de manera muy breve, voy a permitir leer un poco de mi semblanza. Soy licenciado en Derecho Jesús, y yo licenciado... te, yo te apoyo con esa Ok, parte, por adelante. favor, si me lo permites. Por favor, adelante. El doctor Jesús Manuel Niebla Satarain es licenciado en Derecho y licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestro en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudio de Los Cabos, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Escocia, profesor investigador de la Facultad de Derecho Maestral de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tema que hoy nos comparte se titula Lenguaje máquina a máquina como plataforma para la medición en propiedad intelectual. Adelante, por favor. Antes que nada, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los organizadores de este evento, estas jornadas que, bueno, como pueden darse ustedes cuenta, ya llevan pues algunos años y que siempre se han convertido en un punto de convergencia entre quienes no solamente tenemos esa inclinación por la investigación jurídica, sino también por temas convergentes, como es mi caso, y de manera también muy fuerte el agradecimiento al profesor Enrique Cáceres, ¿sí? Por ser también un pionero y un investigador quien presentó en México la investigación de la inteligencia artificial y el derecho en una convergencia que no era exclusivamente regulatoria, sino también abordaba la factibilidad de utilizar precisamente esta tecnología
como una plataforma, perdón, para la representación de conocimiento jurídico. Bueno, como parte precisamente de este último punto es en lo que va a versar mi colaboración del día de hoy. Voy a permitirme analizar, ok, aquí está, compartir pantalla. Ok, muchísimas gracias, Pati. Bueno, como mencionó la profesora López Olvera hace un momento, el título de mi presentación es El lenguaje máquina-máquina como plataforma para la mediación en propiedad intelectual. Punto importante es que esta forma parte de un proyecto de ciencia de frontera auspiciado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, en la cual convergemos 4 instituciones: la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico Nacional de México, Campus Los Cabos, a través del Instituto de Estudios Superiores de Los Cabos. Esta plática se estructurará en 4 breves secciones. En la primera vamos a abordar, bueno, lo primero, lo más importante, ¿no? Si la relación entre el arte y la tecnología es realmente novedosa. Y esto particularmente desde la perspectiva de una pregunta muy simple. Si en realidad la creación de arte a través de instrumentos artificiales, como pueden ser dispositivos mecánicos, ¿sí? Realmente es una colaboración o es un fenómeno que comenzamos a ver realmente desde la revolución digital, o en realidad forma parte de la propia evolución tecnológica. En la segunda sección ya abordaremos específicamente la tecnología digital y esa relación un poco convulsa que tuvo en un inicio con los derechos de autor y cómo esta ha dado lugar a la experimentación con posturas convergentes para lograr precisamente el procesamiento legítimo de estos datos perdón, de estas obras a través de tecnología, hasta llegar a la tercera sección, donde hablaremos de una perspectiva muy interesante, tomando como punto de partida la inteligencia artificial y la ya aceptada realidad de la utilización de IA como un componente fundamental en la creación de material, ¿sí?, dentro del sector industrial artístico. En la última abordaremos precisamente conclusiones. Y es que, como les mencionaba, hablar realmente de la relación entre la tecnología con la generación de arte, a pesar de que es un concepto que lo pretendemos o lo sentimos como disruptivo, realmente tiene algo así como casi 2 siglos y medio, una cuestión así. La particularidad era que por allá del siglo XVIII sí existían instrumentos mecánicos basados en estadística, los cuales creaban combinaciones preestablecidas, ¿sí?, para la generación de resultados deseables. Y una de las ramas que particularmente se benefició con este enfoque fue precisamente la música. Ejemplo de esto fue el dispositivo generado por Nicholas Simrock, el cual llegó a producir miles de potenciales combinaciones de piezas de vals. Esto a través de entender cuál era la ubicación de los elementos musicales y de los componentes que daban relevancia a este tipo de piezas para generar una serie de combinaciones distintas pero compatibles, lo que daba lugar, ¿sí?, a una fuente relevante de generación de piezas musicales. Pero ¿por qué no trasciende? Porque simple y sencillamente en el siglo XVIII no era fácil, ¿sí?, la masificación de este tipo de dispositivos. Además, recordemos que al final del día lo que generaban en particular las máquinas que generaban música, ¿sí?, era música escrita. Faltaba todavía, ¿sí?, encontrar aquellas personas que tuvieran la capacidad, ¿sí?, y la destreza de reproducirlas. No es como el día de hoy que simple y sencillamente podemos solicitar a una IA que genere una pieza musical con tal y cual elemento composicional, ¿sí?, para que ésta lo pueda generar y nosotros podamos diseminarlo o utilizarlo como nosotros consideremos adecuado. Pero todo esto cambia con el Internet.
esa relación de bajo perfil que vimos durante, o durante los años 1700 y fracción, va a cambiar, y a pesar de que va a seguir habiendo una relación, un interés muy marcado entre la tecnología y en este caso los derechos de autor, realmente va a ser una relación escalonada. Los cambios que se van a dar en la relación tecnología-derecho van a ser cambios muy marcados y que van a dar pie a una adaptación del marco normativo, el cual va a ser suficiente para poder mitigar los potenciales efectos, ¿sí? De estos avances en el desarrollo de instrumentos para la generación de obras. Pero como tal, esto lo va a cambiar Internet. ¿Por qué? Pues bueno, primeramente va a dar pie al acceso, ¿sí? Y en primer lugar, diseminación y eventualmente procesamiento de obras digitales. Va a llegar un momento donde en realidad el Internet va a pasar de ser una fuente prácticamente inagotable de usos de obras artísticas con fines meramente inspiracionales a convertirse eventualmente en una plataforma que va a dar pie al uso ilegítimo de material protegido por derechos de autor y que va a ser depositado dentro de esta red por diversos fines o con diversas intenciones por parte de su titular de derechos. Y es aquí donde vamos a darnos cuenta que va a surgir una relación muy friccionada entre el derecho y precisamente esta plataforma digital. El marco normativo tradicional va a probar ser marcadamente insuficiente, notoriamente incapaz de establecer las reglas para un manejo eficiente, ¿sí? Y legítimo de las obras artísticas digitales. Internet va a dar pie al famosísimo fenómeno de multiplicidad, en el cual, pues bueno, puedes básicamente hacer un número indeterminado de copias, ¿sí? Con una fracción del esfuerzo que te tomaría hacerlo por otro tipo de medios, además de que puedes diseminarlo o hacerlo disponible, ¿sí? Para que sea accesado por prácticamente un sinfín de usuarios interesados. Y es que si un sector industrial va a vivir y experimentar la dualidad tanto positiva como negativa de la revolución digital, es precisamente el sector artístico. Por una parte, va a dar pie a la generación de material relevante para la industria, ¿sí? Con una fracción del esfuerzo, con costos de producción que prácticamente van a ser ejercidos solamente una vez y que va a disminuir los gastos de distribución a prácticamente cero. Por otra parte, va a hacer que estas mismas ventajas jueguen en contra de los titulares de derechos y de los artistas en este caso, cuyas obras van a ser digitalizadas, porque va a dar pie a una masificación y una distribución que no va a ser capaz de ser controlada por ningún medio formal. Y como les mencionaba, o sea, estamos hablando de una dualidad. Vamos a ver que el Internet de manera particular va a derrumbar las barreras y los controles establecidos por la industria tradicional, lo que va a atraer a nuevos aspirantes artistas, va a ofrecer nuevas oportunidades de mercado. Los artistas van a ser capaces de enfocar su trabajo hacia sectores específicos y al mismo tiempo van a poder comprender cuáles son los requisitos o el interés de un sector considerado por ellos relevantes para poder generar material que le resulte a esa área importante y eventualmente, sí, sea fuente de ingreso para ellos. Pero, y también va a percibir naturalmente a las obras digitales como nuevos elementos económicos y que como tal van a formar parte de diversos modelos dentro de la economía digital, siempre precisamente con la dualidad que les acabo de mencionar. Y de manera general, algunos de los problemas particularmente fuertes del Internet con respecto a los derechos de autor los vamos a encontrar pasando esa primera etapa donde se vuelve evidente que la aplicación tradicional de la ley resultará insuficiente. Sobre todo cuando lo abordamos desde la perspectiva de los primeros modelos autoaplicativos. Los primeros modelos autoaplicativos fue la respuesta de la industria al manejo ilícito de obras protegidas.
Básicamente era una pieza de código que limitaba lo que el usuario podía hacer, pero esa limitación correspondía a los derechos adquiridos dentro de la licencia. El problema es que estos primeros enfoques carecían de la capacidad, y ojo, esto es muy importante, de entender qué era lo que el usuario tenía permitido hacer o esperaba tener permitido hacer. Por una parte, digamos, una persona adquiría un libro digital a través de su computadora personal, pero al momento de trasladarlo a su computadora de escritorio, ¿sí? Este modelo autoaplicativo detectaba esta acción como una diseminación ilegal. Esto, aunado a muchos otros escenarios similares, trajo la molestia de parte del mercado. El sector de desarrollo dijo que lo iba a arreglar, no pudo arreglarlo. Y esto va a dar una situación o va a dar pie a situaciones francamente inesperadas. Por ejemplo, una migración constante de usuarios legítimos quienes veían el acceder a obras digitales piratas, si lo queremos ver, paradójicamente como más seguras y más cómodas que adquirir obras legítimas. De igual forma, estos mismos modelos autoaplicativos comenzaron a gestionar y a producir problemas en lo que respecta a la integridad de los equipos de cómputo de sus usuarios, creando incluso puertas y dando pie al robo de información derivado, ¿sí?, del daño ocasionado a la infraestructura digital. Pero esto no va a suponer el fin de la colaboración entre la tecnología y el derecho. Más bien esto va a dar pie a una nueva serie de aprendizajes, ¿sí?, que se van a ver reflejados en un nuevo enfoque basado precisamente en una de las lecciones más importantes. La tecnología debe de ser capaz de comprender qué es lo que debe de hacer y qué es lo que tiene permitido hacer. ¿Y qué otra área de la ciencia computacional mejor para estos fines que precisamente la inteligencia artificial? Pero paradójicamente la colaboración entre la IA y los derechos de autor ya existía. De hecho, el replicar los procesos cognitivos implementados por un artista humano durante el proceso de creación de su obra fue una de las principales áreas de estudio durante la década de los 80, ¿sí? Y bien entrado todavía la década de los 90. Hoy en día sigue siendo una de las áreas más importantes de estudio y de convergencia de la inteligencia artificial. La particularidad en este punto es que cuando combinamos un nuevo elemento como es precisamente el Internet con esta tecnología, vamos a ver que va a surgir un nuevo escenario que va a ser jurídicamente relevante desde dos perspectivas. Desde la posibilidad de, por primera vez, crear un modelo capaz de adecuar la función de la tecnología acorde a el estado jurídico de la obra a procesar, ¿sí? A otra que, si no se incluye precisamente estas características, pudiera dar lugar a un nuevo escenario de utilización no legítimo masivo de grandes volúmenes de obras artísticas digitales. Y es que, bueno, cuando se comenzó a desarrollar este enfoque de crear pequeños crawlers o arañas, en el sentido de que se programaban para detectar obras artísticas que poseyeran determinados elementos, se corrió el riesgo y en muchos casos, ¿sí?, se operó de manera contraria al estado legítimo de la obra, porque se privilegiaba la eficiencia operativa sobre un enfoque basado en legalidad. De hecho, el enfoque directo básicamente lo que hacía era decirle al algoritmo cuáles eran las características que necesitaba, cuál era el tipo de fuente o dónde buscarlo, básicamente, y no le importaba la cantidad ni el volumen de características que fuera a recolectar de una obra. Una vez hecho el proceso de recolección, se enviaban estas características a lo que se conoce como el proceso creativo. Y esto, naturalmente, ¿en qué se traducía jurídicamente hablando? Pues bueno, no contemplaba el estado legal, es decir, no contemplaba
La licencia, por ejemplo, no contemplaba los derechos contenidos en la licencia y ni siquiera privilegiaba aquellas obras que se encontraban en dominio público. Tampoco sabía lo que significaba suficiente, perdón por el typo. Recordemos que mientras no se recolecte un volumen que implique la expresión artística contenida dentro de la obra, ¿sí?, es posible tomar ciertas particularidades y ciertos elementos muy generales de una obra, ¿sí? Ni tampoco tomaba en cuenta el tipo de fuente. Hay fuentes que son meramente restrictivas, que nada más permiten el acceso para cuestiones informativas o meramente culturales, pero no permiten ningún otro tipo de interacción, así como también elementos ambientales. Los elementos ambientales son las restricciones generadas e implementadas en un repositorio digital. Y estas son muy importantes porque son un elemento de eficiencia jurídica y de certeza operativa. Si el algoritmo podía detectar que inmediatamente se encontraba una restricción, ¿sí?, él podía realizar un descarte sobre las obras que contenían las características que se le habían solicitado, pero que le estaban impedidas precisamente por esa restricción, que en caso de no obedecerse podía acarrear consecuencias legales. Y esto tenía como consecuencia la creación o generación de material potencialmente ilegal. En este caso, lo que se comenzó naturalmente a proponer, pues bueno, fue un cambio en el paradigma, ¿sí? Establecer pautas operativas que privilegiaran el acceso a bases de datos legítimas o incluso de dominio público, ¿sí?, que también se brindara reconocimiento a los autores de las obras procesadas y que si se accesaba a servicios comerciales, el algoritmo fuera capaz de comprender cuáles eran las consecuencias de acceder a ese tipo de servicio, como puede ser en un momento determinado el pagar una cuota inherente al acceso al contenido de esta base de datos. Y con base en esto, generar una obra. Ahora bien, si bien este último paso es relevante porque reduce drásticamente las posibilidades de infringir el estado jurídico de una obra digital protegida, existen otras posturas que incrementan no solamente la legalidad, sino también incrementan el ámbito operativo, ¿sí?, de la inherente al manejo de obras a través de inteligencia artificial. Y es que, bueno, al hablar y retroceder otra vez hacia el procesamiento de obras digitales, existe un elemento fundamental propio de la inteligencia artificial que puede potencializar esta relación, que es, naturalmente, el lenguaje máquina a máquina. En este sentido, ¿sí?, una inteligencia artificial que tiene como elemento operativo la recolección de determinados elementos con características específicas, en lugar de hacer él mismo el sondeo obra por obra, puede en un momento determinado establecer un punto de interacción con la inteligencia artificial que administra ese sitio digital. Supongamos que en lugar de que nosotros busquemos libro por libro dentro de una biblioteca, simple y sencillamente le preguntemos al bibliotecario por una obra en particular o obras, perdón, que tengan características determinadas. En este caso, la IA administrativa le puede decir el número de obras compatibles encontradas si están dentro de una parte de la base de datos que contenga restricciones legales ambientales, si el estado de la obra es compatible a través de la licencia o tal vez ya está dentro del dominio público e incluso si pudiera supervisar que, si bien a pesar de que no cuenta ni con una licencia, ni tampoco está dentro del dominio público, evidentemente, y aún así se va a utilizar, puede en un momento determinado la inteligencia artificial administrativa fungir como un elemento que supervise, ¿sí?, que si se decide recopilar información contenida dentro de esa obra, solo se recopile aquella que es meramente general y que, como acabo de mencionar, no conlleve, ¿sí?, la expresión del autor de la misma.
Y bueno, una representación muy básica de cómo se expresaría esto ontológicamente es el siguiente código. Hago énfasis, es una sección sumamente compacta, ¿sí? No bueno, lo que se ha desarrollado hasta el momento durante el proyecto es muchísimo más amplio que esto, pero bueno, esto nada más es con fines meramente ilustrativos. Y bueno, como mencionábamos, esto es un esfuerzo colaborativo. La inteligencia artificial tiene precisamente esa capacidad de poder dialogar y poder en un momento determinado mediar para tratar de concretar el uso legítimo de material artístico digital considerado relevantes. Y esto es sumamente interesante porque podemos partir de un punto en el cual la legalidad se vuelve el elemento céntrico, partiendo desde el uso de licencias digitales, de adaptación operativa según el estado legal, ¿sí? Y esto es muy importante porque privilegia, ¿sí? Modelos preventivos sobre modelos correctivos, aprovechando esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de comprender y prever cuáles pueden ser las potenciales consecuencias, ¿sí? de la utilización o de la ejecución de un acto en particular, decide evitarlas. Permite también reconocimiento y el establecimiento de una licencia ad hoc a la naturaleza del proceso de creación del material en particular y señala también la importancia de establecer y fortalecer enfoques colaborativos relevantes para la esfera legal. Y bueno, hasta este punto los objetivos que hemos abordado en esta etapa del proyecto, abordando un poquito más, sin ánimo de abusar en el tiempo, es naturalmente establecer la compatibilidad entre la inteligencia artificial y el derecho, tomando en cuenta la IA como una plataforma a través de la cual el derecho puede operar y puede colaborar en incrementar la certeza jurídica de las acciones realizadas en entornos digitales dinámicos, lo cual brinda naturalmente certeza, ¿sí? jurídica a los desarrolladores de eh, a los usuarios de esta tecnología y a los desarrolladores de la misma, ¿sí? Compatibilidad entre la expresión jurídica del derecho y contribución a elevar la calidad y la certeza jurídica en entornos digitales. A manera de conclusiones, una de las fuentes más relevantes de inspiración para la colaboración entre el derecho y la inteligencia artificial desde la perspectiva que les he venido mencionando es precisamente el mercado digital, tomando en cuenta la necesidad de dotar a la misma IA que tiene ya funciones eh, mercantiles ya reconocidas y establecidas con la capacidad de adecuar dichas operaciones a lo que establece el marco jurídico aplicable. Uno de los escenarios más relevantes es precisamente el manejo legítimo de material digital como parte precisamente del interés que muestra la industria artística por presentar material nuevo, ¿sí? Y ad hoc a sectores de consumo en específico. Se busca también fomentar el acceso legítimo a obras protegidas, sobre todo el desarrollo, favorecimiento y fortalecimiento de enfoques preventivos más allá de aquellos correctivos y establecer también esa ventaja que muestra dentro de su propia arquitectura operativa en la inteligencia artificial, que es la capacidad de interactuar entre estos dispositivos. Y esa interacción puede dar pie a procesos de razonamiento interesantes que no solamente brinden certeza a quien intenta procesar o acceder a una obra artística, sino también a quien está encargado de la tutela de la integridad de esta obra. Y por último, y derivado de lo anterior, pues se considera una fuente relevante, sí, de material artístico digital legítimo y que debe tomarse como una fuente o como un punto en partida relevante para esta relación, las bases de datos que sean administradas por IAs, que como podemos suponer y comprender, pues bueno, estas están en franco crecimiento. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno,
antes de proceder a la etapa final de esta mesa, tenemos una última presentación que es la de Manuel García Martínez, quien se acaba de incorporar, ¿sí? a este espacio. Y bueno, me va a permitir leer un poco su semblanza. Manuel García ha colaborado en el Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Complejidad y Derecho, realizando análisis de datos experimentales y colaborando en la generación de capítulos de libro sobre la manera en que los operadores jurídicos integran la información para la toma de decisiones. Manuel obtuvo el grado de licenciado en la Facultad de Psicología, donde estudió percepción temporal y memoria de trabajo. Actualmente es alumno de la maestría en intervención psicológica en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, donde se enfoca en procrastinación. El tema de su presentación hoy es ¿Cómo emergen las decisiones judiciales? Una mirada desde la complejidad del cerebro de los jueces. Sin mayor preámbulo, me permito cederle la palabra a Manuel García. Adelante, bienvenido. Ok, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y pues por la invitación para estar aquí. Siempre es un gusto estar en estas jornadas y pues me presento desde el Centro de Operaciones del Laboratorio de Constructivismo Jurídico, que también es el Centro de Operaciones de las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. Y pues bueno, más o menos les platico. ¿Cómo podemos entender un sistema complejo? Bueno, pues como un conjunto de elementos interrelacionados que generan un resultado común, ¿no? Esa es una definición más o menos básica de sistema y se les agrega la complejidad cuando, al menos desde la perspectiva de Nassim Taleb, pues cuando cada elemento que es parte del sistema puede estar afectado por una aleatoriedad que es más grande de lo que nosotros podemos medir o imaginarnos, ¿no? Claro, hay algunas formas de medirlo, pero en general esta es una buena definición de sistema complejo. Y lo que dice Nassim Taleb en su libro es que una propiedad importante de los sistemas complejos es la antifragilidad, es decir, eh, el hecho de poder reajustarse a un estresor después de que éste lo modifica, ¿no? Este concepto además es muy interesante porque está ligado al concepto de resiliencia que se ha puesto muy de moda en psicología últimamente, pero creo que vale decir que se complejiza aquí el término porque resiliencia se refiere a cómo los metales se regresan a su forma original después de haber sido deformados. Y lo que nos pasa a las personas que somos sistemas complejos no es que regresamos a el momento inicial o al estado inicial después de los estresores, sino que mejoramos gracias a la exposición al estresor. Entonces, dentro del sistema legal, los operadores jurídicos cuentan con un módulo técnico jurídico que les permite aplicar de manera flexible unas normas legales rígidas y que al interpretarlas esto les da flexibilidad, es decir, ellos están constantemente pues expuestos a incertidumbre y son antifrágiles gracias a su sistema cognitivo pues técnico, ¿no? Vamos a hablar entonces de lo que nos atañe del neuroderecho. Pues es un campo muy amplio que básicamente se ha dividido como en dos grandes áreas. Por un lado está el neuroderecho que estudia cuáles van a ser los efectos de los conocimientos que van surgiendo en el campo de la neurociencia sobre lo legal, ¿no? Cómo lo que sabemos de neurociencia actualmente va a afectar lo que entendemos como responsabilidad o como intencionalidad o como culpa, ¿no? También se ha estudiado mucho la manera en la que pueden afectar la neuroevidencia, cómo la neuroevidencia puede afectar a personas de la corte, ¿no? Muchas veces las cortes, especialmente fuera de la tradición romano-germánica, pues están compuestas por personas que no tienen una preparación específica, ¿no? Entonces, el hecho de mostrar neuroevidencia no siempre es buena idea porque, aunque podría ser evidencia muy concreta o muy, vamos, con peso, igual y no es bien interpretada por quien la recibe, ¿no? Y después ya vamos a hablar como de la parte, pues ya que la parte que nos concierne precisamente, que tiene que ver con el neuroderecho entendido como el estudio de los procesos cognitivos que son instanciados
en el cerebro de los operadores jurídicos y la forma en la que el conocimiento jurídico puede modular las decisiones. Entonces, pues ha habido varias formas en las que se ha estudiado cognición jurídica. Algunos estudios muy interesantes se han hecho a partir de archivo, es decir, los investigadores van a un lugar en donde hay registro de muchas decisiones que los operadores jurídicos han estado tomando a lo largo del tiempo y empiezan a revisar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en determinado momento y cuál fue la decisión que tomaron? Y entonces estos estudios reportan cosas muy interesantes como que cuando los jueces estaban deliberando si podían o no conceder una libertad condicional y se les atravesaba de pronto la hora del almuerzo, una vez que regresaban del almuerzo eran bastante más propensos a otorgar la libertad condicional. Esto quiere decir que hay un efecto importante de la fatiga en las decisiones y esto ya es como un dato de entrada a lo que después se conoce como la cognición corporizada. Es decir, no es cierto que simplemente podemos pensar de manera fría y racional a pesar de que tengamos cierta preparación muy específica, sino que muchas otras cosas que están pasando en nuestro entorno, digamos, tanto externo como interno, pueden estar afectando las decisiones. Un problema de los estudios de archivo pues es que impiden controlar muchas variables porque pues simplemente uno llega a revisar cómo pasaron las cosas, ¿no? Por eso se han diseñado muchos estudios con viñetas en donde se presentan casos hipotéticos a operadores jurídicos y pues se han descrito también ciertos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos pues están muy asociados a economía conductual, que ha sido una manera pues muy importante en años recientes de estudiar toma de decisiones. Y sesgos cognitivos son el resultado de un sistema automático de procesamiento de información que descarta muchos datos para tratar o para lograr tomar decisiones con poca información y en poco tiempo. Cuando estas reglas de decisión, digamos que son aplicadas y llevan a un error, entonces se les conoce como sesgos cognitivos y se ha descrito que estos sesgos pues son sistemáticos y que son casi independientes de la preparación que una persona pueda tener, pero a partir de conocer esos sesgos se han podido diseñar algunas estrategias como para contrarrestarlos. Entonces el sesgo de anclaje, por ejemplo, tiene que ver con que eh, si los operadores jurídicos de repente veían ciertos números altos, ¿no? Como por ejemplo, cuál había sido la última multa que habían impuesto. Entonces eso servía como ancla para el nuevo caso en el que estaban trabajando. Y bueno, ya también más recientemente se han generado estudios que integran registro fisiológico. Este capítulo que tengo aquí citado de Cázares Nieto y López Olvera, pues tiene una revisión justo sobre esta cuestión que les platicaba, que tiene que ver con cómo los nuevos hallazgos en neuroderecho van modificando lo que sabemos y cómo aplicamos esos conocimientos pues en el campo legal. Y concretamente aquí en el laboratorio nosotros hemos estado integrando a nuestras viñetas, pues el registro del electroencefalograma, señales fisiológicas que tienen que ver con conductancia galvánica de la piel, es decir, sudoración y tasa cardíaca. Y recientemente hemos estado trabajando con programas de face reading que permiten revisar cuáles son las emociones que están transitando por las caras de los participantes en el momento en el que leen determinadas viñetas y eso ha tenido relación con la manera en la que deciden más tarde. Entonces, pues esto viene de nuevo a sumarse a la evidencia que conocemos sobre cómo las decisiones no pueden ser puramente racionales, sino que están afectadas por una serie de variables, pues que no necesariamente tienen que ver con la decisión en cuestión. Y bueno, ya dentro de las viñetas, los dilemas se han utilizado para explorar la relación entre lo moral y lo jurídico. Dos dilemas que se han utilizado como con mucha frecuencia son el de Trolley y el de Footbridge, en donde
en el de trolley, pues se presenta una situación en la que se supone que una persona se acaba de encontrar con un cruce de vías, ¿no? Y ahí viene el tren y entonces esta persona pues tiene la oportunidad de decidir si mover o no una palanca. Si esta persona mueve la palanca, entonces no van a morir 5 personas que están allí adelante distraídas en las vías y... pero si mueve la palanca, entonces pues va a morir una persona, ¿no? Lo que pasa en este caso es que las personas, digamos que no se sienten muy inclinadas a mover la palanca, porque a pesar de que estarían muriendo 5 personas y el resultado en términos racionales sería pues desastroso, de todas formas las personas toman en cuenta cómo se están sintiendo respecto al hecho de ser ellos quienes mueven la palanca. Si no mueven la palanca, no van a salvar a las 5 personas, pero no van a ser responsables de la muerte de una. Entonces, esto también empieza a arrojar luz sobre cómo de pronto estas intuiciones morales que tienen que ver con respuestas automáticas ante las situaciones en las que nos enfrentamos, pues pueden tener un valor para las decisiones que va más allá de lo que se podría esperar en términos normativos. Y bueno, también se han hecho otras variaciones en donde se le ha llamado dilema de Footbridge, porque se supone que hay una persona que está parada en un puente y nosotros podemos pues ponerle el pie para que se caiga y entonces detenga el tren y así no mueran las demás personas. Y de nuevo, estas dos situaciones se supone que tendrían que estar generando los mismos resultados, porque en términos numéricos los resultados son los mismos. Pero si de por sí no tienen ganas de mover la palanca, van a tener las personas mucho menos ganas de empujar a alguien, porque entonces se están sintiendo mucho más cerca de la situación en cuestión. Y de nuevo, esto recae en cómo puede haber información emocional, vamos a decir, colándose en las decisiones que las personas tratan de hacer de forma más o menos racional. Pero bueno, estos dilemas tienen, adolecen de cierto defecto que tiene que ver con cómo se presentan a los participantes, porque los operadores jurídicos casi nunca, o más bien nunca van a ser quienes estén dentro de las situaciones sobre las que tienen que decidir. Es decir, ellos estarían siendo un observador externo a esta situación. Ellos no serían la persona que mueve la palanca ni la persona que empuja a quien está parado aquí en el puente, sino un tercero que está observando a nuestro participante ejecutar esa acción. Y esta diferencia es tan importante que ya hay en curso pues, digamos, una gran línea de investigación que se conoce como el castigo en tercera persona y que tiene que ver justamente con estudiar cómo van ocurriendo estos procesos en términos de las regiones cerebrales en donde están estanciados, ¿no? Entonces, se supone que cuando un juez necesita tomar una decisión respecto a un daño que fue causado, hay que hacer como una especie de cálculo que se va integrando al proceso de decisión y este proceso pues inicia con la identificación de un daño en el momento en el que el juez nota que hubo una infracción. Hay información que se está procesando a nivel de amígdala, de ínsula anterior y de la corteza del cíngulo anterior para dar cuenta de qué tanto daño fue causado. Al mismo tiempo, en la conjunción temporoparietal y en la corteza del cíngulo posterior se identifica cuál fue la intencionalidad del perpetrador. Normalmente, si la intencionalidad no fue hacer daño, entonces no se le puede atribuir la misma cantidad de culpa que si el daño fue propositivo. Eh, Después hay una generación de una representación de culpa que tiene lugar a nivel de la corteza prefrontal medial y a partir de aquí ya se puede tomar una decisión, pero para esto hay que echar mano de información que está almacenada en la corteza parietal posterior, ¿no? En donde hay unas representaciones que tienen que ver con cuáles son los castigos que serían adecuados para cada nivel de infracción. Eh,
Todo esto pues ya puede terminar llevando a los jueces a una decisión que puede ser una multa o años de cárcel o pues lo que toque establecer. Y se ha descrito que esta decisión tiene lugar en la corteza prefrontal dorsolateral. Además, el trabajo de Morris Hoffman y Kruger ha llegado a nivel de resonancia magnética funcional, en donde ellos han identificado unas redes que se conocen como redes de funcionalidad, redes de conectividad funcional en reposo y tienen que ver con la personalidad, ¿no? O sea, lo que ellos dicen es que la forma en la que tomamos decisiones está instaurada en nosotros a un nivel tan profundo que puede atribuirse a nuestra personalidad. Y lo que yo diría como psicólogo es que, aunque esto está pasando a nivel cerebral, el hecho de que las cosas se hayan configurado así también tiene que ver con la historia personal de las personas, de los jueces en el medio, y por lo tanto lo que ellos describen como unas diferencias en la red prefrontal, que ellos dicen, bueno, es que es el cerebro el que está decidiendo. Bueno, pues en parte sí, pero hay que tener en cuenta que esto tiene que ver también con cómo ha sido la experiencia de los jueces a lo largo del tiempo, y eso nos lleva a hablar de cuál es el proceso de la toma de decisión. Me voy a repetir aquí un poco. Se inicia primero con una emoción que tiene que ver con identificar cuál fue el daño causado, se calcula intencionalidad y daño, y después ya pasamos a funciones ejecutivas de alto orden, en donde se toma una decisión que tiene que ver pues con si castigar o no y con la severidad del castigo. Todo este proceso va a estar atravesado por un módulo técnico jurídico, y lo que se ha encontrado es que pues la manera de decidir de personas que no tienen esta preparación jurídica pues tiende a verse, vamos a decir, sesgada por cierta intencionalidad retributiva. Es decir, los jueces son mucho más capaces de poner una distancia entre lo que están tratando de juzgar y lo que están sintiendo, pero eso no ocurre así para las personas. Las personas pues tienden a querer, vamos a decir, más venganza que justicia, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho aquí en el laboratorio es que les hemos presentado a jueces y a otros operadores jurídicos una serie de casos que pueden tener, pueden implicar un dilema o pueden no implicar un dilema. ¿Cómo es un caso que implica dilema? Pues, por ejemplo, cuando una persona de escasos recursos despoja de sus pertenencias a unos turistas para poder alimentar a sus hijos. Ese es un caso con dilema porque se está cometiendo un daño, pero al mismo tiempo la persona que lo hace está en una situación de vulnerabilidad y lo está haciendo con la intención de proteger a las personas que quiere. ¿Cómo es un caso sin dilema? Bueno, pues simplemente esta persona de escasos recursos se acerca al turista, le quita sus cosas y pues se va a pachanguear con eso, ¿verdad? Entonces, lo que fuimos haciendo fue pedirle a los jueces que nos explicaran cuáles habían sido las razones que ellos habían tomado en cuenta para poder tomar las decisiones a las que llegaron. Y fuimos clasificando esas explicaciones con una serie de categorías a las que llamamos razones morales, razones jurídicas que se sobreponen a las morales, razones morales que son utilitaristas, fallos cognitivos, es decir, de pronto llegaban a equivocarse los jueces en cómo interpretaban lo que leían. Hipotético moral, se imaginaban alguna situación diferente a la que a la que les habíamos representado. Y teorías implícitas, es decir, estaban hablando fuera de los módulos técnicos. Y entonces lo que encontramos es que cuando lo que les estamos pidiendo a los jueces es que eh, observen los casos desde un punto de vista moral, ellos pues logran dar muchas más razones en términos morales, como si pudieran de pronto suprimir el módulo pues técnico jurídico para poder llegar a una decisión. Sin embargo,
Cuando les pedimos que vean los casos desde el punto de vista legal, la mayoría de las respuestas a las que ellos llegan sí tienen que ver pues con lo legal. Esto quiere decir que ellos pueden estar como entrando y saliendo del módulo legal. No quiere decir necesariamente que puedan tener un módulo legal que sea exclusivo y que sea completamente impermeable a otras influencias, porque sí hemos encontrado influencia de, vamos a decir, ciertas variables emocionales en las decisiones a las que ellos llegan, pero al menos damos cuenta de que es muy importante que el módulo técnico jurídico esté dentro del sistema de los operadores jurídicos. Y esto creo que viene en un momento político importante, en donde eso es algo que está en juego, ¿no? El hecho de qué tanto importa si las personas que están en ciertos puestos tienen cierta preparación legal y tienen las competencias necesarias para ejercer esos puestos que requieren, pues casi obligatoriamente, este módulo técnico jurídico. Y bueno, más o menos eso era lo que les quería platicar. Pues muchas gracias por su asistencia. Al contrario, muchísimas gracias por tu muy interesante ponencia y sobre todo, la verdad es que muy ilustrativa, ¿no? Es una de las partes que siempre me ha llamado en lo personal la atención, la construcción de procesos cognitivos y específicamente en operadores judiciales. Te lo agradezco mucho y bueno, sin mayor preámbulo, me voy a permitir abrir la sección de preguntas y respuestas. Vamos a checar si alguien tiene alguna pregunta. Si gusta, siéntase en plena libertad de levantar la mano o bien abrir su micrófono. Adelante. Bueno, yo tendría un comentario para Manu y algo que me surgió con la plática de Ernesto. Manu, cuando tocó el tema de la antifragilidad, curiosamente estoy terminando de revisar el borrador de un libro que tengo que entregar en estos días para mis mínimos del año. Escribo con un colega físico donde hablamos de la posibilidad de incorporar el concepto de antifragilidad en las dinámicas del derecho y están saliendo cosas muy interesantes. Lo primero que encontramos es que en la definición de antifragilidad no únicamente se trata de que las estructuras sean resilientes a los estresores, sino que los estresores fortalecen al sistema en el cual están interactuando. Esto es algo interesante, pero no nada más es que haya una resistencia, sino que se van alimentando y se van nutriendo de los estresores. Por poner un ejemplo muy simple, podríamos decir que hay una relación de recursividad y reforzamiento entre los actos de deshonestidad individual y la propiedad emergente de la corrupción, que por vía de regreso vuelve, mientras más haya una cultura de la corrupción general, más hechos ilícitos individuales podemos tener. Esto quiere decir que mientras más recurrente se esté dando este fenómeno, más antifrágil se está volviendo el mecanismo de corrupción como parte de la cultura institucionalizada. Lo que me resulta muy interesante es la sugerencia de poderlo llevar a una escala inferior. Por ejemplo, ¿en qué sentido podríamos pensar que en los modelos mentales de un operador jurídico ocurren cierto tipo de estresores que generan cierto tipo de modelos mentales que, por retomar el ejemplo de la corrupción, lo que hacen es que la conducta emergente sea una conducta corrupta, que a su vez va fortaleciéndose en el ciclo que acabo de distinguir? Pero sí quería dejar acotada esta idea, lo que yo llamo antifragilidad jurídica negativa, de que en realidad la antifragilidad es un concepto muy interesante, muy fructífero, y que podríamos entonces ubicar en términos de escalas diferentes dentro de un sistema complejo multiescalar. Y con respecto a la intervención de Ernesto, me surgió la pregunta, y aquí pues, probablemente Jesús, que tiene una formación muy sólida en inteligencia artificial, no sé si actualmente los problemas de la contextualización y de la solución de los términos vagos en derecho, podríamos pensar que es susceptible de ser resuelto, por ejemplo, a través de redes neuronales difusas.
y desde luego a través de la aplicación de los transformers, que son estos mecanismos muy recientes de manejo de lenguaje natural, o incluso la búsqueda de la mejor respuesta posible a través de algoritmos genéticos. De tal suerte que pareciera que si contemplamos la potencialidad de la inteligencia artificial desde los esquemas de la teoría jurídica tradicional de corte analítico, el explanandum queda, hay muchos elementos del explanandum que quedarían sin cubrir y que más bien valdría la pena incorporar como parte de la reflexión filosófica en derecho. Esos eran mis dos comentarios. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, muy atinados sus intervenciones. Y sí, bueno, yo también soy de la idea de que pudiera haberse beneficiado la implementación de un transformer, sobre todo por la ventaja que tienen en lo que respecta a lenguaje y situaciones de dependencia contextual. Además, recordemos que tienen la característica, ¿sí? De que permiten rastrear las relaciones que se utilizaron para la creación de un significado. Yo también, me iría por ahí, vamos a llamarlo así. Ok, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más que tenga, o que guste intervenir con nosotros? ¿O tenga algún comentario, con respecto propiamente dicho a los ponentes? Pues quizá un último comentario, Andy, Andy Mancilla, sobre o sea, en ocasiones se suelen ver la complejidad y el pensamiento determinista como excluyentes, pero no necesariamente dentro de la complejidad podemos tener determinismo anidado. Entonces, si estamos pensando en modelos computacionales para la solución de controversias jurídicas desde el punto de vista estrictamente determinista, probablemente si bajamos de escala, ya una escala semántica y pragmática y no meramente sintáctica, nos encontramos con que el determinismo en realidad está anidado dentro de dinámicas de sistemas complejos. Algo semejante a lo que ocurre con el conjunto de reglas del fútbol, que son unas rígidas, etcétera, pero en la interacción que se da a partir de ellas encontramos una dinámica de combinaciones prácticamente infinita. Entonces, creo que el siguiente paso podría ser la problematización de qué es lo que ocurre con la complejidad en la cual se encuentran anidados los procesos de carácter lineal o deterministas en el derecho. Ese sería también mi... Y no sé cómo veas, Jesús, esta idea de la solución de controversias jurídicas utilizando redes adversariales o algoritmos Ese es el genéticos. Ese es el punto en el que nos encontramos ya en la tercera etapa. Ajá, Como ya había tenido la oportunidad de platicar con usted aquella vez, sí, nos encontramos precisamente ya en ese punto. Y es pues es la parte neurálgica de la tercera etapa. Yo esperaría que el año que entra tuviera la oportunidad de abordarlo precisamente en este espacio y, y también pues platicarlo con usted con anterioridad. Pero sí, estamos precisamente en esa etapa. Ya. genial. Me parece estupendo. Y bueno, pues ya nos dejaste una primicia muy importante para el año que entra. Bueno, sin más, les agradecemos a los ponentes, pero también de manera muy especial a quienes nos dedicaron el tiempo para escucharnos el día de hoy. También aprovecho para reconocer y felicitar de nueva cuenta al profesor Enrique Cáceres Nieto por la creación, el diseño y organización de un evento tan importante como son las jornadas. También un saludo muy afectuoso a una gran colaboradora, pero primero y antes que todo una gran amiga, la profesora Carmen Patricia López Olvera, también a nuestro gran amigo Orión Vargas y seguramente a muchos otros que la memoria me impide mencionar por el momento, pero que están presentes. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Saludos cordiales.